Al senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la postura de este grupo parlamentario. Gracias, presidente. Estamos aquí ahorita debatiendo en torno a un dictamen en sentido negativo con respecto a la solicitud que hicimos varios senadores de una consulta popular. Pero el debate es de muchísimo más alcance que la sola resolución de esta consulta popular. En agosto del 2012, el Congreso levantó una enorme expectativa en la población, modificando el artículo 35 constitucional y estableciendo el derecho de los ciudadanos de participar en una consulta popular. El debate que estamos teniendo en este momento no se refiere exclusivamente a la posibilidad de debatir sobre una consulta que inició el senador Roberto Gil y que suscribimos varios senadores. El debate tiene que ver si va a existir en este país el derecho de los ciudadanos a participar en consultas y si la participación es mayor al 40%, el resultado de la consulta es vinculante para la autoridad. Ese es el gran debate. Está en un enorme riesgo la posibilidad de que en este país no existan consultas populares. Y a eso me quiero referir primeramente. ¿Por qué está en riesgo este derecho? Porque de 4 consultas ciudadanas que fueron solicitadas por ciudadanos, 2 referidas a las reformas en materia energética, una que presentaron ciudadanos del Partido Acción Nacional referida a los salarios mínimos y otra del Partido Revolucionario Institucional referida a los diputados y senadores de representación proporcional, la Corte ha determinado en todos los casos, por diferentes razones que tenemos que analizar aquí, que no son procedentes. Y ha determinado que no son procedentes porque el artículo 35, su fracción octava, en su numeral tercero, establece 5 cosas que no pueden ser, 5 temas que no pueden ser llevados a una consulta. Primero, no puede ser llevada a una consulta la restricción a derechos humanos. No puede ser llevada a una consulta los ingresos y egresos del Estado. Tampoco los temas electorales, ni lo que se refiere a la manera de organizarse el gobierno mexicano, que está establecido en el artículo 40 constitucional, y finalmente sobre la organización y disciplina de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, ¿por qué desecharon en la Suprema Corte? Por ejemplo, me voy a referir exclusivamente a las que presentamos nosotros, a la de los salarios mínimos. Los ministros que votaron en contra arguyeron diferentes temas. 2 ministros arguyeron que era una restricción que permitir que se consultara sobre la posibilidad de referir el salario mínimo a los niveles de bienestar era una restricción a los derechos humanos. Porque qué tal si quedaba menos de lo que ya establece la Constitución, como si no fuera absolutamente verdad sabida que el salario mínimo en México no respeta ni lo que dice la Constitución. Verdaderamente absurdo que algún ministro diga: no puedo autorizar yo esta consulta porque la Constitución dice que no pueden versar consultas sobre restricción de derechos humanos y la propuesta de elevar al salario mínimo restringe derechos humanos. Otros ministros dijeron que no podría autorizarse la consulta del salario mínimo porque tenía que ver con ingresos del Estado y no se pueden consultar los ingresos del Estado. ¿Y por qué decían que tiene que ver con ingresos del Estado? Porque algunas multas y algunos derechos están establecidos en números de salarios mínimos y entonces se van a afectar los ingresos del Estado. Con estos criterios de la Corte, y podemos analizar por qué desecharon las otras 3, con estos criterios de la Corte, estando establecido en la Constitución estos 5 temas que no pueden ser, con estos criterios no va a haber consulta posible en este país, salvo una excepción. No va a haber consulta. Si ustedes leen los editoriales del día de hoy, la mayoría dicen es que el Congreso se equivocó en la redacción de la ley secundaria.
No, señores, estoy leyendo el artículo 35 constitucional. ¿O estaríamos de acuerdo a que sí se pudiera someter una consulta sobre restricción de derechos humanos? Desde luego que no. ¿Estaríamos de acuerdo en que se pudiera hacer una consulta sobre ingresos y egresos del Estado a nivel federal? Me parece que no sería conveniente. Hay que ponerlo, no se trata de quitarlos, se trata de cómo interpretó la Corte las restricciones que establecimos todos en común acuerdo en el 2012, después de tener más de 10 años de iniciativas presentadas en este tema. No es un tema, como se ha dicho en los medios, de redacción y de errores en la ley. Seguramente tiene errores la ley, pero es que con la interpretación que ha dado la Corte, no habrá en el futuro, con este artículo 35 constitucional, ninguna consulta, y decía con una sola excepción: las consultas que inicia el Congreso. Dice el artículo 35 constitucional que las consultas que inicie el Congreso no pasan precisamente por la revisión de la Corte. De manera que por eso yo afirmaba que estamos en la tesitura de poder forzar que en este país el ciudadano sí tenga derecho de ser consultado. Si el Congreso resuelve que sí puede llevarse a consulta el establecimiento de una ley de salarios máximos, como está planteada en este tema, podríamos rescatar el derecho del ciudadano a ser consultado. Es de la mayor importancia en la vida nacional. De otra manera, yo no veo forma ni modificando la propia Constitución por la propia interpretación que dieron los ministros de la Corte. Esa es la única oportunidad que tenemos de rescatar ese derecho del ciudadano. Es un tema mucho más amplio que el ya suficiente de llevar a consultas, si los mexicanos están de acuerdo, que exista una ley que obligue a establecer los máximos salarios que podemos recibir los funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno. De tal manera que la posición del Partido Acción Nacional en este tema es rechazar ese dictamen y volverlo positivo, para que en caso también de aprobarlo la Cámara de Diputados, el INE organice una consulta ciudadana el día de las elecciones, el primer domingo de junio del próximo año. Independientemente que este tema es importante, lo más importante de esa consulta es que vamos a rescatar, al margen de la Corte, la posibilidad de que sea un derecho del ciudadano el ser consultado y ser vinculante el resultado de la consulta si participa más del 40% de los votos. De tal manera que esa es la posición del PAN, y nosotros invitamos a todos, pensando en los ciudadanos y en su derecho, que votemos en contra de este dictamen que rechaza la consulta y votemos a favor de que sí se pueda hacer la consulta para rescatar este derecho. Gracias, senador. Sí, perdón. No, ¿para qué asunto, senador? Gracias, presidente. Gracias, senador Héctor Larios Córdoba.